pero evidentemente tienen que estar vivos dentro del mundo de la ficción. Cuando empleo la palabra ficción, quiero rechazar el aspecto de artificio, el aspecto de desconexión. Yo creo que tiene razón Eduardo. Dice, cuando en una película entramos en el juego varias veces, es porque nos plantea un juego y conscientemente queremos jugar. Estoy de acuerdo. Es lo mismo que cuando nos contaban un cuento 1000 veces nuestros padres de pequeños y queríamos que nos contaran otra vez. Cuéntame y es más, si te lo contaban con alguna inexactitud, rectificaba, oye, que no era eso así, y quieres que te lo vuelvan a contar exactamente igual. Pero estas películas que aguantaban muchas visiones, cosa que ocurre cada vez con menos películas de las que se hacen recientemente, que parecen hechas para consumir y tirar, realmente, y pocas soportan las múltiples visiones, yo creo que están porque te plantean ese juego y tú entras. Vamos a ver una película de juicios y vamos a ser sorprendidos y vamos a ver unos personajes que son interesantes y esos personajes están construidos y sabes que están construidos y lo que admiras es la habilidad con la que están construidos y la verosimilitud ficticia que tienen. Pero evidentemente no es un abogado realista, no es un no sé qué realista y además lo que es bonito como parte del juego de la ficción es los fallos que tienen a su propia lógica, porque hay una cosa que me parece evidente. Tyrone Power, por habilidad como los que pasan la prueba del detector de mentiras, pasa muy bien la prueba del monóculo, pero Marlene no. Y sin embargo, no hace caso de ese mensaje Charles Lawton. ¿Por qué? Porque le gusta, la encuentra muy interesante. Ahí podríamos discutir. Ese es el factor Sherlock Holmes. Bueno, ese es el factor Sherlock Holmes de cierta fascinación, pero también hay un elemento que me gustaría poner en la mesa y es hasta qué punto Charles Lawton acepta el caso por Marlene, o bien porque le parece Marlene tan absolutamente peligrosa que piensa que debe aceptar el caso para defender al propio Tyrone Power de su propia mujer. Quiero decir, la misoginia de Lawton en la película no conoce límites. Entonces, a mi modo de ver, cómo trata a la enfermera es evidente. Entonces, esa misoginia, al aparecer ese personaje enigmático y fascinante y tan peligroso a los ojos del propio Lawton, hace que elija el caso precisamente porque quiere quedar por encima de la propia Marlene. Le parece un adversario, un rival digno de tenerse en cuenta. Pero es porque es un rival, y es un rival que le parece que es inteligente, peligroso y además le gusta. Claro. Exacto. Y encima es mujer y puede es más peligrosa, precisamente porque le gusta. De verdad. Yo estoy de acuerdo con lo que dices de esa. Lo que pasa es que siento que no está aquí Beatriz Pérez Aranda porque es un tema que me saca continuamente, la misoginia de Billy Wilder es una misoginia. No, en este caso, más que de Billy Wilder, del personaje Wilder. Del solitario al que alguna relación sentimental le ha podido hacer daño, por volver a la vida privada de Sherlock Holmes. Y yo creo que es como habéis puesto encima de la mesa, me parece que lo ha dicho Miguel, el desafío. Hay un cierto desafío, hay fascinación por el personaje, y yo luego creo que hay el prurito profesional de pensar que Grogan Moore no va a ser capaz de poner el plus más, porque él arriesga la vida, ese es el plus más, arriesga la vida con respecto a ese aspecto profesional. Ese conjunto de circunstancias, el hecho de que le han colocado la peluca con naftalina, hay algo absolutamente genial, de que haber puesto algo más grande y haberme metido dentro, ¿no? Eso es lo que le da ese plus. Añadiendo un poco a lo que estábamos antes, yo creo que hay aquí algo que se produce en casi todas las películas de Billy Wilder, aún más que en las de Lubitsch, que la secuencia del sombrero creo que es muy Lubitsch, dicho sea paso, por las influencias de Lubitsch, y es que la vida se escapa a través de las palabras. Es decir, a diferencia de Mankiewicz, que es alguien para el que las palabras es muy importante lo que dicen, cuando los personajes de Wilder tienen tal encarnadura vital que cuando hablan la vida se escapa a través de esos personajes. Por eso hay situaciones maravillosas de humor, que es cuando ese plano en el que Wilder no se puede tener más misoginia desde ese punto de vista, hace bajar a Elsa Lanchester por este con la jeringa en la mano y cómo le espera Lawton para pinchar el puro. Bueno, eso es una broma más de comedia, pero que acaba integrándose en el aspecto más sentimental de los personajes, porque Wilder se olvida con muchísima frecuencia que es muy sentimental, como lo es Ford, y esa sentimentalidad acaba enganchando mucho al espectador porque permite la complicidad. Mientras que otros directores mantienen la distancia, Wilder al final, por muy cruel que sea, por muy cínico, el aspecto sentimental te engancha. Y yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero tú has citado El hombre tranquilo. Y estas películas, porque son como películas muy relajadas. Como tú decías que se han llevado bien en el rodaje, claro, son muy relajadas, son películas como El hombre tranquilo, donde fluyen los planos uno detrás de otro
porque tiene que ser así, porque no hay otro remedio y todo el mundo sabe exactamente lo que está haciendo. Porque hay armonía. Sí, hay algo estupendo. Armonía en el relato. Bien elegidos los personajes y porque además tienen la seguridad, que eso da mucho relajo, de que él sabe muy bien dónde tiene que entender la cámara. Las películas de juicios plantean unas limitaciones de escenario y de puntos de vista que hay veces, cuando ves una mala, notas que no saben qué hacer y que mueven al tuntún la cámara y los ángulos. Y en esta película es que no hay un momento en el que te falle algo. O sea, y en el que te aburra lo más mínimo el ritmo de la película, siempre te mantiene... Tiene muy pocos incidentes, digamos, colaterales, muy pocas reacciones del público, muy pocos momentos, digamos, de esos de escándalo que dicen que despejo la sala y eso que es muy socorrido siempre para hacer algunas cosas. Hay una secuencia en la cocina cuando están con el invento, la otra que está harta porque no los quiere la cocina. Esa es asombrosa, esa escena. Sí, eso es genial. Se ha puesto la cámara y están asombrosos todos, los tres que están allí, es una cosa fenomenal. Pero yo insisto, también hay algo físico, por ejemplo, la sonrisa de Tyrone Power es especial en esta película. Está espléndido Tyrone Power también. El típico seductor irlandés, que es un viva la virgen, pero que es gracioso, es simpático, amable con las mujeres, es inmediatamente en el plano ese que ve a la otra y entra, seguro que coqueteó, la otra encantada de que un chico tan apuesto y tan buen mozo, como se diría entonces, la estaba cortejando, se haría ilusiones, se le alegrarían las campanillas, las pajarillas, y todo ese tipo de cosas que le ocurren a la gente. Y la otra, la Una O'Connor, la enanita fordiana que tiene de se pone furiosa porque ve efectivamente que se le está... Todo el mundo está entendiendo las motivaciones y yo creo que hay un elemento que es muy importante también, de la parte final, que yo creo que se va un poco demasiado lejos en realizar el realizo con las sorpresas. Sin embargo, tiene varias cosas que más me gustan al mismo tiempo. Yo creo que una cosa muy fundamental es la responsabilidad que le devuelve Marlene a Charlton, diciéndole que él fue el que le dio la idea al decirle que nadie iba a tomar por buena, el tema de la apariencia, un testimonio de una mujer amante y fiel, y que entonces nadie se lo iba a creer. Luego al final decide, demuestro, uno, que no soy mujer suya, segundo, que no le quiero, tercero, que quiero destrozarlo, y monta el caso a la inversa, ¿no? Eso es muy hábil, pero hay que decir que eso que tú veías trampa en esos últimos 20 minutos, la trampa está también en Agatha Christie, que es puro truco se siempre. nota el origen, pero a mí la trampa es el segundo final. Te quedas con ganas de ver cómo defiende a Marlene Dietrich. Siempre. Claro. Porque ves además que le va a encantar y ese caso sí que es difícil. Y ese sí que es difícil, eso es lo que yo quiero ver. A ver cómo la pero es que volvemos otra vez, está en la misma situación de lo que hablábamos cuando acepta el caso de Leonard Ball, cuando decide implicarse él en el caso, ¿no? Yo por eso... Y reconozco que efectivamente es ir rizando el rizo, en parte por la estructura, como dice Luis Alberto, de Agatha Christie, una estructura que es muy mecánica dentro de esto, muy mecánica en el mejor sentido de la expresión. Muy atractiva, pero... Esta parece ser que es de los pocos rodajes en los que comenzó el rodaje con el guión absolutamente terminado, como es lógico, aunque arrancó las últimas páginas y no se las dio absolutamente a nadie, aunque es evidente que probablemente casi todos conocieran ya el final, ¿no? Quizás para que no se... Sí, sobre todo porque no lo rodó el final al final, lo rodó antes. Pero aun siendo así, quizás porque acaba demasiado bien cerrado sucesivamente con ese doble final, lo cierto es que es lo que permite el ajuste moral de la historia, de los personajes y de la tesis, que es en definitiva la balanza de la justicia siempre queda equilibrada. Porque es que Laughton, pese a su cinismo, cree profundamente en la justicia. Dice una de las mejores frases que he oído en una película de juicios, es: ha hecho usted mofa de las leyes británicas. Su obligación es defender a alguien aunque sepa que es inocente o culpable. La prueba del monóculo no la hace porque si no, no lo defiende, sino porque la estrategia tiene que ser absolutamente distinta, porque existe ya una relación de confianza al respecto. Es difícil defender a alguien cuando te vas a encontrar sorpresas absolutamente sobre la marcha. Por cierto, es absolutamente genial cuando Janet Mackenzie le sorprende diciendo: sé que no era la televisión porque se la habían llevado a arreglar. Es decir, alguien, un abogado tan hábil, resulta que no ha previsto ni siquiera esa posibilidad, ¿no? Porque ese personaje es absolutamente fascinante. Como se dirige al juez: por favor, ¿me podría usted recomendar? Bueno, pues creo que esa parte final acaba ajustándose mucho al respecto del tema moral, el tema de la tesis y el tema de los personajes, aunque es cierto que yo creo que lo rubrica con demasiada quizás
mecanicismo la parte final, pero de todas formas yo reconozco que esa parte final, esos momentos finales, los planos son muy hermosos. Es que me decepciona mucho el que resulte que esta imbécil a la que hemos visto cotilleando con Elsa Lanchester durante el juicio, y que dice la primera vez que veo un juicio y todas esas historias y tal, resulte que sea la amante de este otro. Entonces ya nadie lo imagina, ese es otro de los... convierte, primero, no hay ningún dato, y yo no lo he vuelto a mirar la película, toda la parte final, no hay una sola mirada, no hay un solo elemento que dices, bueno, visto las películas por segunda, por tercera vez, hubieras detectado. No, esa señora es como parece como una maruja normal y corriente que se ha descolgado por él. Y luego además decepciona mucho, porque es demasiado tonto el personaje, aunque sea más joven, para preferir a esa pelmaza que a Marlene Dietrich. No, pero eso te indica que es un hombre vulgar, Tyrone Power. Tal y como está rodado... Al contrario que Charles Laughton, no, esta película, tal y como está filmada... Una falta de gusto. Cuando vemos a Elsa Lanchester la primera vez, ya que sube arriba, a ver desde el entresuelo, es como si estuvieras en una obra de teatro. Parece la parte de arriba de ella, ya se sienta, cuando ve que si no es la hora y saca